Hola, hola, soy Raquel Valle y estás escuchando No me cuentes cuentos. Seguimos como cada viernes en este podcast de crecimiento personal y profesional, donde hablamos de todo y de la vida en general con estos story times que están referenciados bajo la experiencia. Hoy vamos a hablar sobre por qué atraemos una y otra vez el mismo tipo de relaciones. Estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. ¿Sientes que atraes al mismo tipo de persona una y otra vez? Digamos que todos ellos o ellas tienen cosas en común, aparte de ti. Lo llamamos mala suerte, pero en realidad, si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que repetimos un patrón una o más veces a lo largo de todas nuestras relaciones. Entonces nos empezamos a cuestionar, ¿qué está mal en mí? Incluso si tú eres una proyección de todas estas personas. Entonces, antes de volvernos aquí psicóticos, vamos a ver por qué atraemos a personas celosas, borrachas, manipuladoras, vagos, psicópatas. Vamos para allá en este story time de No me cuentes cuentos. Primera razón, las famosas heridas de la infancia. Lo que aprendes de niño a nivel consciente e inconsciente lo repites de adulto. Buscamos repetir todas estas situaciones a las que estamos acostumbrados. Si mi madre era controladora, voy a buscar inconscientemente a una pareja controladora. Entonces llega el momento de hacernos cargo de todas esas heridas de la infancia y de echar una mirada hacia adentro a ver dónde está la raíz de todo esto. El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la traición, y para ello el mejor remedio es la terapia. Aquí en No me cuentes cuentos contamos con profesionales muy buenos que ayudarán a sanar e interiorizar todas esas emociones para atraer otro tipo de personas a nuestra vida. Vamos a por la segunda razón, el miedo a la soledad. ¿Qué razón tiene la frase mejor solo que mal acompañado? Pero es que al final todos tenemos ese amigo con el que tenemos que crear un Excel, ¿no? Con las celdas en negrita y en color, para diferenciar a todas esas personas que ha conocido durante un mes. Y ahí lo único que se demuestra es que no sabes estar solo contigo mismo. Y entonces, ¿cómo vas a estar con alguien más? Cuando estás feliz con la vida que creas, con recuperar tu salud, con recuperar tu trabajo, ya incluso, y lo digo a nivel personal, te da una flojera tremenda volver a conocer a alguien y entrar en una nueva relación. Y esto no es cuestión de encontrar una media naranja ni una media sandía. Es que incluso a veces lo que necesitamos es encontrar un buen exprimidor. Y aquí nos vamos hacia la tercera razón. No sabes poner límites. Te empeñas en que sea esa persona y punto. Por mis narices, tiene que ser esta persona. Aunque tenga todas las luces del neón enfrente. Aunque tenga un montón de vallas diciendo ahí no es, cuidado, peligro. Pues no, tú vas, te pones los tenis y empiezas a saltarlas todas como si fuese una carrera de obstáculos. Así que en el momento que tú tengas claro lo que no es negociable, también vas a atraer a otro tipo de pareja. ¿Eres violento? ¿Eres celoso? Eso es un no negociable y punto. Algo que dispare la inseguridad en ti, que te haga sentir incómoda, no vale la pena, aunque esa persona tenga todas las virtudes del mundo. Aún así, tú tienes que saber cuáles son tus no negociables. Nos vamos hacia la cuarta razón. No escuchas tu intuición. Cuando tu cabeza te dice, ahí no es desde un principio, es que no es. Es esa vocecita que te está diciendo, huye. Y tú dices, bueno, voy a probar. Y te la pegas, ¿no? Te tiras ahí. Tú no caíste en las mentiras, tú te tiraste hacia las mentiras, ¿no? Entonces, esto pasa incluso con los amigos y con los conocidos. Ya cuando alguien te da malas pinas del principio, es una bandera roja para salir corriendo. Nos vamos a la quinta razón. ¿Tú crees que te gusta la forma de ser de determinadas personas?
porque ya has salido con ellas y no les das la oportunidad a otro tipo. Por ejemplo, nos podemos ir a la adolescencia, que nos gustaba, el malote, el popular, y el bueno no. Al bueno no se le daba la oportunidad. Y es que crees al final que te gustan las personas de una determinada manera y quizás lo que realmente te gusta son esos subidones y esos bajones emocionales. Analiza, ¿qué te mereces? Porque si todas estas personas que han llegado a tu vida y te han hecho sufrir tienen un patrón que están repitiendo, entonces ¿por qué no me doy la oportunidad de conocer a alguien diferente, que sea amable, que sea amoroso, que me trate bien? ¿Puede ser quizás un tema de merecimiento? Nos vamos a por la sexta y última razón. Piensas que vas a cambiar a la persona con la que estás. Suerte. Querida, no tenemos superpoderes, no los tenemos. Las personas cambian cuando tienen un beneficio en ello. Si no, no les interesa. Y menos van a cambiar por ti. Vamos, que lo estoy viendo como una cuestión de ego incluso. Y tú en tu cabeza tienes la esperanza de que esa persona sea de una determinada manera. Y es que el otro día escuché en una serie una reflexión muy buena que me encantó. Y decía, a mí me gusta como es ella. A ella le gusta como soy yo. Entonces, desde el momento en el que eso cambie, nuestra relación no tendrá ningún sentido. Y yo, ole y chapó. Entonces, ¿por qué repetimos una y otra vez las mismas parejas? ¿Son esos patrones, esas heridas de la infancia no resueltas? ¿Un no merecimiento a tener una buena relación? ¿Quizás a ser feliz? ¿Adicción a los subidones y los bajones emocionales que producen las relaciones tóxicas? Y es que al final todos los caminos conducen a Roma y a terapia. Así que hay que hacer un camino de introspección profundo para sanar y atraer la vida que realmente merecemos. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Global Coach and PNL Radio. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Global Coach and PNL Radio. Hoy vamos a dar el pistoletazo de salida al proyecto Noviembre Violeta, para abrir mentes y conciencia, resaltar la problemática de la violencia de género y prevenirla a través de los podcasts realizados con nuestros especialistas. La primera intervención viene de la mano de Julia Hernández, coach de vida, con quien vamos a indagar en el concepto del narcisismo. Julia, bienvenida. Hola Raquel, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo muy especial a todos tus oyentes. Muchísimas gracias a ti, Julia, por aceptar esta invitación. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es esto del narcisismo? Porque últimamente utilizamos esta etiqueta para todo, incluso para personas tóxicas, alguien egoísta, alguien con mucha seguridad en sí misma. Vamos a aclararlo. ¿Qué es una persona narcisista? Bueno, yo creo un poquito que son términos que se ponen de moda y se usan un tanto indiscriminadamente como una forma de etiquetar al mundo. Y en parte creo también que le debemos ese favor a las redes sociales porque pretendemos que en un post de unos cuantos segundos se hable de un tema tan importante, ¿no? En ausencia del contexto completo. Entonces, pues tendemos a tomar aisladamente algunas características y ¡pum!, le zampamos esa etiqueta en la frente a alguien. Y bueno, lo hacemos desde nuestra propia percepción de las cosas sin que medie realmente un análisis psicológico o psiquiátrico con respecto a un tema como el narcisismo, ¿no? Nos tomamos eso un tanto a la ligera. Así que a mí me gusta decir que desde mi punto de vista, ¿no?, de músico, poeta, loco, tóxico, narcisista o asertivo, todos tenemos un poco. Porque realmente así es, todos en algún contexto determinado nos comportamos de una cierta manera que puede lucir narcisista, por ejemplo. El mero hecho de que a lo mejor muchos de nosotros tengamos como siempre la necesidad de estar buscando la excelencia, puede parecer que tenemos una propensión al éxito, que es una característica narcisista, solo que
el narcisismo tiene muchos grados, ¿no? Y hay unos que pueden socializar y convivir y mimetizarse dentro de la sociedad, ¿no? Y hay otros que definitivamente hacen inviable la convivencia o la relación y por lo tanto son un poco execrados, como por ejemplo las personalidades que con rasgos psiquiátricos o los psicópatas, ¿no? ¿Un narcisista nace o se hace? Pues yo creo que se hace, ¿no? Se hace en el contexto de el entorno en el cual se educa, se cría, se alimenta esa personalidad, ¿no? Un bebé cuando nace es prácticamente un lienzo en blanco. Entonces yo creo que ese ambiente, a lo mejor falto de afecto, de cariño, de atención, puede hacer que una persona o un niño utilice herramientas agresivas para llamar la atención, o también quizá en ambientes donde se le da excesivamente atención al niño, es el centro de la atención, y entonces ellos empiezan a pensar que sobre ellos no hay nada, crecen en entornos muy permisivos donde los padres no saben poner límites y entonces se genera esta personalidad de me creo el rey del mundo, ¿no? Antes has nombrado las redes sociales y la peligrosidad que tienen y yo el otro día vi una publicación que era sobre cómo reconocer un narcisista por los rasgos de la cara. ¿Esto es posible? La verdad que yo a ese nivel ni siquiera me atrevo a opinar. No lo creo. Yo creo que un narcisista sí tiene unos rasgos de personalidad que son notorios, ¿no? Que incluso para algunas personas que ya hemos tenido contacto con algunos son banderas rojas muy visibles. Para quien quizá no haya tenido la oportunidad de toparse con una personalidad de estas, pues puede parecer que, te digo, se mimetizan y algunos conviven perfectamente en la sociedad y no pasa nada, ¿no? Pero un narcisista en principio es una persona que cae muy bien, que te hace sentir como idealizada, es súper agradable, te hace sentir necesitada, necesaria para él, te dice cosas como ¿dónde has estado tú todo este tiempo que yo no te había visto? O tú sí me entiendes, tú sí me comprendes, a mí no me ha entendido nadie como tú. Habla mal de su ex esposa, habla mal de la familia y te ensalza, ¿no? Y tú, en el ego se ve como reconfortado en esas palabras y uno queda totalmente enganchado a ese tipo de personalidad. Sí, utilizan como ese término de alma gemela, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Cómo has tardado tanto en aparecer en mi vida? Entonces, claro, y si además esto se conjuga con que la persona te resulta atractiva físicamente, ¿sí? O sea, la mesa está servida. Porque un narcisista escoge muy bien a la persona con la que puede resultarle un suministro. Si no ve que pueda ser un suministro importante, la descarta rápidamente. ¿Cuál es el ciclo del abuso narcisista? Pues la idealización, la devaluación y el descarte. En esa idealización, precisamente, ellos te enamoran, te ensalzan, te hacen sentir como nunca te ha hecho sentir nadie más, ¿no? Te deslumbran, te enamoran. Y luego viene el ciclo de evaluación, donde ellos comienzan poco a poco a minar tu autoestima, veladamente empiezan sutilmente a soltar desagravios,
palabras altisonantes o humillaciones pequeñas que uno pasa por alto, que son banderas rojas, pero uno las pasa por alto porque tiendes a decir, bueno, es que él es así, o oye, él en el fondo es una buena persona, ¿sí? Pero es que tiene estos ciertos momentos como que, bueno, que se le vuela la cabeza, pero él es bueno. Y entonces empiezas como a caer en esos estados de confusión, de decir, bueno, pero ¿será verdad lo que está pasando, no? Porque en el contexto de la cotidianidad ellos te dicen, por ejemplo, cuánto te quieren, pero después también te dicen, por ejemplo, cosas como que tú tienes que pensar como ellos. No se te puede ocurrir de ninguna manera llevarles la contraria o decirles que están equivocados o intentar socialmente resaltar más que ellos, porque van a buscar humillarte, van a buscar separarte de tu familia, van a buscar separarte de tus amigos. Todo esto con la finalidad de hacerte suya, de que tú cada vez dependas emocionalmente más de ellos. Entonces, en esta parte de la devaluación sucede todo esto, ¿no? Y ellos tienen unos pequeños episodios de descarte también, en el que a lo mejor te ignoran, pasan 2 o 3 días en los que están huraños contigo, no te hablan. Y bueno, todo esto es precisamente para minar tu autoestima, para que dudes de ti, te comparan con otras mujeres, te dicen cosas como, oye, si tú te vistieras como fulana, te verías estupenda, porque ella me encanta, y a lo mejor te hablan de esa persona con mucha familiaridad, con la finalidad de que te sientas mal, de que sientas que tú no eres suficiente, de que vayas perdiendo tu capacidad de sentirte bien contigo misma, ¿no? Y que te preguntes, bueno, ¿qué tiene la otra que no tengo yo? Porque ella puede suplir y yo no, ¿sabes? Y empiezas a dudar de ti y van minando poco a poco tu autoestima. Y también la agresión, la tendencia a agredir emocional, física y verbalmente va increciendo, ¿no? O sea, ellos no te dan una bofetada de la noche a la mañana. La dan cuando ya han probado muchas veces esos límites que tú tienes. ¿Y cómo lo hacen? Pues pidiéndote oportunidades. Tú dejas y te piden una oportunidad, te enamoran de nuevo, vuelven, te denigran, vuelven, te descartan, sí, y ese ciclo se repite infinidad de veces hasta que tú tengas un día el valor de decir, basta ya. Una pregunta muy recurrente es que cuando se produce este tratamiento del silencio del que hemos hablado, en el momento en el que se desaparecen, ¿no?, varios días, pues se queda la persona preguntándose, ¿me echará de menos? ¿Me querrá? ¿Tiene un narcisista la capacidad de amar o de echar de menos a su víctima? Yo creo que el narcisista no ama. Yo creo que el narcisista no ama, ni es capaz de amarse a sí mismo. Por el contrario, yo creo que el narcisista tiene un profundo odio por sí mismo y por eso cualquier cosa que le recuerda que hay algo bonito en otra persona, pues él intenta destruirlo, ¿no? Yo creo que lo que el narcisista echa de menos es el conflicto. El conflicto es lo que los nutre y tú, de alguna manera, te conviertes en su suministro, te conviertes en ese proveedor de la pelea, de la discusión, de la emocionalidad, de sube y baja, de que hoy estoy bien y mañana estoy regular y mañana estoy mal, y entonces empieza el ciclo de te perdono, la reconciliación tiene un montón de dopamina allí y después hay mucha adrenalina en la discusión y después vuelve otra vez ¿sabes? Y entonces hay un proceso bioquímico allí que después a ti también te hace falta, como si te hubiesen dado una droga. Para las personas. Sí. No, te comentaba que ellos no te aman.
Ellos aman es eso, el discurso, la euforia de esos momentos, ¿no?, de discusión en la pareja. ¿Decías tú? Te iba a comentar, para las personas que nos están escuchando y les resuena todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo se puede salir de ese ciclo repetitivo de esa rueda de hámster? Mira, si has llegado a un momento en el que reconoces algunos síntomas y te estás sintiendo mal, es importante pues poner fin a la relación. Un contacto cero es importante, ¿no? Pero si bien es cierto que cuando entramos, por ejemplo, en ciclos repetitivos de mucho tiempo, las mujeres podemos llegar a caer en extremos y tener ya la personalidad y la autoestima tan debilitada que salir solas de esto es muy difícil, muy complicado. Porque acuérdate que el narcisista te aísla de la familia, te aísla de los amigos. Entonces, tú sientes que no puedes recurrir a nadie. Y también a veces no lo hacemos por vergüenza. Y esta vez me voy a permitir hablar en primera persona porque yo he vivido el estar con un narcisista y puedo decir que es bastante desgastante, es bastante desmoralizante. Y es necesario buscar ayuda profesional, porque incluso tu círculo más íntimo, si no tiene las herramientas adecuadas, tampoco va a poder ayudarte. Entonces yo creo que hay que tomar la valentía, ¿no?, de buscar ayuda. Y te sé que no es fácil porque te conocen, ellos saben cuáles son tus puntos débiles, te han manipulado mucho, te conocen y han minado tu autoestima, tu amor propio, incluso tu dignidad. O cómo crees que puede sentirse una mujer que ha sido vejada, humillada y golpeada incluso, y después tener que volver a una normalidad aparente, ¿no?, en el seno del hogar y de la familia, e incluso dormir o tener intimidad con su verdugo. ¿Cómo crees que se puede ver al espejo esa persona y qué se puede decir esa mujer? Es una total desvalorización. Uno se siente, yo que he estado en ese momento, ¿no?, que lo he vivido en carne propia, te sientes asqueada, pero también incapaz a veces de tomar acción porque estás en un estado de confusión tal que cuesta mucho trabajo y además has invertido mucho tiempo en mantener una relación de este tipo que te has desgastado en el intento. Entonces se sale, claro que se sale, por supuesto, con mucha valentía y con ayuda profesional. Claro, porque nuestro entorno a veces no llega como a comprender la problemática, porque muchas veces se piensa que es una ruptura normal, ¿no?, con una persona que no tiene quizás este trastorno. Entonces, ¿qué mella le deja a esas personas haber pasado por estas relaciones y cómo podría ayudar el entorno? Mira, el entorno a veces también queda confuso. ¿Por qué? Porque los narcisistas viven para una apariencia, ¿sí? Ellos tienen un comportamiento social muy diferente al que tienen puertas adentro. Entonces, a veces la gente ni siquiera te cree que tú puedas estar atravesando por un nivel de violencia tan grande como el que te puede estar proporcionando un narcisista. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que yo le dije a mi mamá ciertas cosas que estaban pasando y no le dije lo más grave y me dijo cosas aquí así como, pues aguanta mi niña, todos los hombres son así, ¿sí? O hay amigas que te dicen, pues bueno, no es para tanto, él es así, su madre qué te puede decir, ¿sabes? Pues tenle paciencia. Y en realidad se viven momentos muy duros porque son cosas que llega un punto en el que tú
no te identificas con esa persona, con esa mujer que eras, no te encuentras, has perdido totalmente tu personalidad y eso causa un profundo dolor, no solo por lo que te hacen ya, sino por lo que tú estás permitiendo que te hagan. Con todos estos actos, pues hay un grave impacto, ¿no?, en la salud mental de la otra persona. Y desde tu punto de vista, yo te quería comentar, este ciclo del abuso narcisista, ¿podríamos encajarlo dentro de la violencia de género, la violencia psicológica y por tanto poder considerarlo como un delito y que a futuro pudiera ser directamente considerado como un delito? Mira, yo no soy abogado, así que estos temas de desde dónde comienza a hacer una cosa o la otra, yo lo que sí, como coach, te puedo decir que nadie merece ni un insulto, ni un agravio, y mucho menos un golpe a su autoestima, a su moral, a su dignidad. Nadie. Haya hecho lo que haya hecho, ¿sí? No hay ninguna razón para llegar a este nivel. Y yo creo que sí, que faltan un poco de apoyo en el medio, porque yo creo que las autoridades actúan prácticamente cuando ya estamos en un estado completamente de indefensión, ¿no? Y se hace evidente, demasiado evidente a veces. Yo recuerdo en muchos episodios una violencia extrema y llegué a tener una pistola en la sien. Y hay cosas que te imaginas que no pueden suceder, pero en un momento de euforia suceden. Y es por eso que hay muchas mujeres que no lo cuentan, ¿no? Que no pueden tener la oportunidad precisamente de hablar de qué fue lo que les pasó. Y otra, que el diagnóstico real de una personalidad narcisista no lo hacen. ¿Por qué? Porque el narcisista no va a una consulta médica. El narcisista no busca ayuda en una terapia. Entonces, ¿cómo puedes determinar si hay alguien con esa personalidad si no busca ayuda? ¿Sí? A menos que esté, bueno, en un extremo. Ya te digo, el narcisista, desde mi punto de vista, se odia mucho a sí mismo y ellos tienen como unos pequeños momentos como de cordura y entran en ese ciclo de darse cuenta de que su vida es muy miserable. Y de hecho algunos terminan atentando contra su vida, sobre todo cuando llegan a la vejez y se encuentran solos, porque se quedan solos porque no hay forma de mantener una relación o un contacto con ellos. Entonces, es muy difícil en el ámbito legal entender dónde terminan mis derechos, dónde comienzan los suyos y sobre todo en el ámbito de la dinámica familiar, cómo intervenir o cómo proceder, ¿no? Y creo que eso es lo que a veces dificulta que realmente haya una legislación definitiva sobre esto. Para finalizar, vamos a dar respuesta a una de las preguntas que más se repiten. ¿El narcisista siempre vuelve? El narcisista intenta volver, claro. La única forma de que el narcisista no regrese es que haya encontrado un suministro distinto. Es decir, que haya encontrado otra víctima, ¿sí? Pero si hay una proveedora de, incluso pasados los años, puede volver, puede prometer las estrellas, puede intentar otra vez enamorarte y tienes que ser muy fuerte y darte cuenta de que eso no es verdad, porque es abrirle la puerta otra vez al desastre. O sea, yo creo que en virtud de, o sea, después que ya tú sales de una relación así, hay que trabajar mucho el amor propio, hay que trabajar mucho en restablecer la autoestima, de reconocer tu valor, de saber que quitarte un poco las culpas, ¿no? De lo que eso también conlleva, porque ellos te culpabilizan mucho
es una de las formas de manipularte, achacar muchas culpas sobre ti, sobre los problemas, te hacen dueña y señora de toda la situación. Ellos no son culpables ni se responsabilizan por nada. Toda la culpa y la responsabilidad de lo que haya sucedido es tú. Entonces, precisamente tienes que trabajar emocionalmente toda esa carga emocional y restablecer tu autoestima, restablecer tu amor propio, para que cuando intente volver, si es que algún día se le ocurre, tú sepas decir que no. A ese y a cualquier otro, porque te digo, uno queda que los huele a la distancia. Y hay que hacer ese trabajo también. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no corregimos el patrón de conducta que nos llevó a nosotros a hacerle atractiva a un narcisista, va a aparecer otro narcisista, con otro nombre, con otra vestimenta, quizá con otra posición, a lo mejor no de pareja, pero es el jefe o alguna otra persona de poder, ¿no? Y se pasa muy mal. En No Me Cuentes Cuentos apostamos pues por la prevención, ¿no?, de todo este tipo de violencia, y también pues ayudamos a sanar con los profesionales que pasan por aquí, nos cuentan acerca de su área, ¿no?, y podemos indagar un poquito más. Y antes de irnos, pues para aquellas personas que se han sentido identificadas con esta tertulia, ¿cómo podrían encontrarte? Pues en mis redes sociales, yo soy Life Plus 50, es mi proyecto. Se llama así en Instagram, Life Plus 50. Mi nombre también es Julia Hernández. Me consiguen en las redes sociales también así, como Julia Hernández Casaña. Y mi teléfono de contacto, 623-199-470, aquí en España. Y también mi página web, Life Plus 50. Julia, muchísimas gracias por compartir este ratito aquí con nosotros en No Me Cuentes Cuentos. Gracias a ti, Raquel, por la invitación. Gracias a la plataforma por permitirme también llegar a mucha más gente a través de ustedes. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Global Coach and PNL Radio. Seguimos hablando de los diversos tipos de violencia, en este especial Noviembre Violeta. Hoy contamos nuevamente con Julia Hernández, coach de vida, experta en trastorno límite de la personalidad narcisista. Y es que se trata de un tema tan amplio que se nos han quedado varios aspectos en el tintero. Así que vamos a destacar de nuevo este programa titulado ¿Cómo reconocer a un narcisista? Con Julia Hernández. Julia, bienvenida. Buenas tardes, Raquel. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan en su momento. Julia, en el programa anterior nos centramos sobre todo en la personalidad narcisista y su comportamiento focalizado en los hombres, pero es importante destacar que este trastorno no depende del género, por lo que podemos encontrar también mujeres narcisistas, ¿no es así? Por supuesto, el trastorno narcisista de la personalidad no distingue género, pero sí que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, dice que la mayoría de los narcisistas, entre un 50-75% de todos los pacientes, suelen ser hombres. Es decir, hay una mayor incidencia en hombres, pero también lo pueden padecer efectivamente las mujeres, sin distinción. Lo que sí podemos distinguir es a una persona narcisista. ¿Qué les hace diferentes a las personas que no tienen este trastorno? Pues el narcisista tiene una visión endiosada de sí mismo, o de sí misma, es un sentido exagerado de la grandiosidad de su persona. Es decir, su talento, sus logros, su belleza, su valía son superiores a las del resto de los mortales, ¿no? De tal manera que se creen especiales y únicos y por lo tanto que deben relacionarse con personas de alto nivel y ocupar altos cargos. Se preocupan mucho por la influencia, por el poder, sueñan con la perfección, tanto en la profesión como en el amor o en lo social. Adoran el éxito en todos los ámbitos y si no lo tienen, se lo inventan. Son capaces de inventarse títulos y estatus y niveles, ¿no? Porque necesitan
ser admirados incondicionalmente. Los narcisistas y las narcisistas carecen totalmente de empatía, por lo cual no les importa el dolor o el sufrimiento ajeno. En su egocentrismo, en su egoísmo, solo les importa su propio bienestar y el logro de su objetivo, con lo cual es típico que usen o se aprovechen de las personas para sus propios fines. Estas personas también suelen ser muy envidiosas, ¿no? Y creen que las demás personas les envidian. Suelen tener una personalidad arrogante, soberbia, altiva, son muy orgullosos y muy rencorosos, con lo cual sienten que merecen privilegios y un trato especial. Y también son bastante críticos y menosprecian a las personas que no consideran importantes. Suelen ser también personas muy controladoras, son hábiles manipuladores, mienten descaradamente. Tienen poco o casi nada de tolerancia a la frustración, por lo cual difícilmente aceptan una crítica o que se les lleve la contraria. Estas personas siempre quieren ganar y tener la razón. Y cuando alguien les hace oposición, pues suelen reaccionar con violencia. Estas personas no suelen asumir responsabilidad de nada. Todos los otros siempre son los culpables de todo cuanto pueda ocurrir, incluso de las reacciones exageradas y violentas que el narcisista puede tener, ya que todo lo tiene bien argumentado y justificado con su comportamiento. Yo creo que en el fondo tienen sentimientos de inseguridad y vergüenza y de humillación y mucho miedo a ser descubiertos en su falsificación de ese mundo que él se cuenta o ella se cuenta, ¿no? De esa vida de grandiosidad y de perfección que estas personas crean alrededor de sí mismos y que no existe. Sabiendo todo esto, ¿por qué nos atraen este tipo de personas? Bueno, estas personas son muy hábiles, son astutas y saben muy bien qué teclas tocar para atraer tu atención. Además, ¿quién no se siente atraída por una personalidad que se muestra confiada, segura de sí misma, gentil, amable, seductor o seductora? ¿Quién, alguien que te hace sentir especial y que además ostenta otra serie de atributos que lo hacen un buen partido, ¿no? Como sus logros académicos o su posición social o económica. No te estás enamorando de un loser, no te estás enamorando de un perdedor, te estás enamorando de alguien que tiene todas las condiciones que a tu ego le hacen pensar que te has ganado la lotería. Y también aquí es importante ver, ¿no? ¿Qué está operando en la otra persona? ¿Qué está operando en esa persona que se siente atraída por estos personajes? Es decir, ¿cuál es el patrón inconsciente que hace que alguien se convierta en la víctima perfecta para un narcisista? Por ejemplo, las personas muy complacientes son ideales para los narcisistas, o las personas muy empáticas, también las que suelen usar el rol de salvadora, ¿no? Que están pendientes de los otros, que buscan aprobación en los demás. Entonces son patrones de conducta o perfiles que los narcisistas buscan porque les pueden manipular con facilidad. Entonces es importante detectar y trabajar esos patrones de conducta que generalmente vienen de las heridas de la infancia, de cómo trataron a esa persona, si fueron indiferentes, si estas personas aprendieron a normalizar una conducta agresiva en el hogar, ¿no? Revisar y qué nivel de tolerancia se tiene al dolor emocional y de dónde proviene eso. Entonces un poco revisar la historia personal de la víctima, porque acuérdate que esto es una dinámica, es una relación. Entonces una persona tiene el rol de perpetrador y la otra el rol de víctima, pero la víctima también permite que el otro actúe como actúa, ¿no? Entonces por eso hay que ver cuáles son esos patrones inconscientes que hacen que la víctima se convierta en una presa fácil para el narcisista. Cuando se caen este tipo de relaciones, luego es difícil distinguir si realmente estamos en un proceso de enamoramiento sano y real
de un love bombing narcisista, ¿no? Pues sí, en eso es bueno que se esté hablando de este tema para aprender precisamente después de hablar todas las características que hemos mencionado, pues lo lógico es un poco meter la mirada en todo esto y ser muy observador, estar muy consciente de todos estos patrones, ¿no? Porque es precisamente en la fase de enamoramiento donde el narcisista pone todas sus habilidades en marcha, ¿no? Su sensualidad, su carisma, su seducción, para ganarse la confianza de la víctima. Prácticamente se mimetizan, ¿no? Y copian su comportamiento, quieren saber todo de esta persona, incluso los secretos más íntimos. Entonces, te hace pensar que te conoce, ¿no? Que conoce tus gustos, que te hace pensar que es una alma gemela. Y conocerte a fondo es parte de la estrategia, ¿no? De una táctica para poder manipularte e incluso usar esa información en tu contra más adelante. Hay otras cosas, detalles, ¿no? Banderitas rojas, que lo vimos en más o menos en los rasgos de personalidad narcisista, y también es una persona que te va a hacer sentir muy especial. Te hablará mal de sus relaciones anteriores, te dirá que tú sí le entiendes como nadie lo hace, que hacía mucho tiempo que no sentía como tú le haces sentir. Sí, esa cuestión de almas gemelas, o sea, ¿dónde estabas tú antes de que yo te conociera? ¿Por qué no te conocí antes? Ese tipo de cosas, ¿no? Ser muy observador, estar muy pendiente y tomarse el tiempo para conocer bien a la persona, ¿no? Estar atenta a esas banderas rojas, a comportamientos agresivos, a consumo de alcohol o drogas, fijarse en las dinámicas que tiene como en otras relaciones, como por ejemplo con los amigos o con los padres, con los hermanos. Un poco hacer de detective y corroborar si esa información que él te da de sí mismo pues es veraz, si en realidad esos argumentos que tiene, sus logros y su estatus social o económico son reales, ¿no? Porque los tienden a exagerar. Y esto, si hay algún comportamiento sospechoso, no pasarlo por alto, porque este es el gran problema, que esas pequeñas banderas rojas que intuitivamente pareciera que nos damos cuenta, pero estamos un poco como embelesadas, ¿no? En la fase de enamoramiento precisamente, y eso, el pasar por alto esas banderas rojas, puede pasarte factura más adelante. Entonces, un poco recordar que el ser perfecto no existe, y si este lo parece, o te lo está intentando hacer creer, pues hay que sospechar, ¿no? Un poquito estar atenta y tomarse el tiempo de conocerle bien. Otra de las fases que son muy conocidas es la de descarte, y cuando el narcisista hace ese contacto cero, se suele pensar que está echándonos de menos, como nos puede ocurrir también a nosotros, ¿no? ¿Qué suele hacer el narcisista durante la ley del hielo? ¿Nos echa de menos o está buscando una nueva víctima? Mira, el narcisista no ama. La relación para el narcisista no es más que un juego de poder. Él no echa de menos a la persona, él o ella, perdón, no echa de menos a la persona, echa de menos la dinámica tóxica de amor y odio en la que ambos se ven envueltos. Buscará una nueva víctima, sí, o simplemente la usará para hacer triangulación con ella, es decir, dar celos y menospreciar más a su víctima. Y volverá solo para demostrar cuánto poder tiene sobre la víctima y cómo es capaz de recogerla para volverla a maltratar y tirar como un desecho en ese ciclo sin fin, que solo la víctima puede parar, porque en realidad el narcisista, a menos que ya no tenga más nada que sacar de allí o haya encontrado una nueva víctima que le interese más, que le importe más, que le dé mayor estatus o nivel, pues no se va. ¿Por qué nos dejamos manipular por un narcisista y permitimos lo inadmisible? Pues, como hablamos antes, hay que ver qué patrón inconsciente rige la vida de la víctima, ¿no? Si somos complacientes, si somos personas muy empáticas, si siempre somos las que queremos ayudar o salvar al mundo, pues esas personalidades
somos el blanco perfecto para un narci, y lo hablo en primera persona porque yo también lo fui. Tenía ese rol de salvadora y soy extremadamente empática, y eso me hace querer ayudar, querer salvar, querer ser parte de esa mejoría de este tipo de personas, y eso simplemente te envuelve en un círculo vicioso que te desgasta porque es imposible. Entonces, también contrariamente a lo que se piensa, un narcisista no busca una pareja con baja autoestima o que no esté a su altura, ¿no? Por el contrario, el narcisista busca parejas que le puedan dar prestigio, que le den nivel, que tengan estatus, personas con brillo, inteligentes, elegantes, porque su triunfo está en robarles ese brillo, robarles esa autoestima, hacerles pensar que no valen nada. El narcisista es un depredador y te va a su víctima, la va a secar. O sea, entonces, en primer lugar, te hacen sentir especial, luego te maltratan y luego te descartan como basura. Entonces, este ciclo se repite un montón de veces porque la víctima piensa que en algún momento, si hace las cosas bien, pues pueden volver a ser como el inicio, en esa temporada idílica que aparece luego de cada reconciliación, que aparece para esfumarse rápidamente y entrar de nuevo en el maltrato y la vejación. Y como este ciclo se repite muchas veces en la víctima, comienza a ocurrir algo que se denomina la indefensión aprendida, que es un estado que se produce cuando la persona se ve imposibilitada a cambiar ciertas situaciones y entonces comienza a inhibirse, mostrando pasividad y desesperanza. Por eso podemos ver muchos casos de maltrato prolongado en el tiempo, en el que la víctima ya es incapaz por sí sola de poner fin a la relación. Además, también ocurre que durante estas dinámicas de amor, maltrato, abandono, ¿no?, se producen unos procesos neuroquímicos en el cuerpo en la que nos vamos acostumbrando, y en ausencia de esa dinámica, el cuerpo extraña la secreción de esos neurotransmisores, y la sensación es igual a cuando se está dejando un mal hábito o un consumo de sustancias como alcohol o droga, porque hay una dependencia, y en este caso es dependencia emocional, y esa dependencia también de la dinámica relacional en la que te has visto envuelta durante mucho tiempo. Con tanto sube y baja de emociones, verdades, mentiras, ¿cómo podemos ponerle fin a todo esto? Olvidar al narcisista por completo y empezar a reconocer la gravedad de las acciones que esta persona está ejerciendo contra nosotros. Pues mira, el contacto cero es la acción que hay que tomar. Evitar toda relación directa o indirecta, es decir, ni con él o ella, ¿vale?, ni con familiares o amigos del narcisista. Olvidarse de ese entorno, pero en lo absoluto, cero contacto, porque sin una buena reparación de la autoestima, la víctima está propensa a caer de nuevo en las redes del narcisista, ¿no? Esta persona sabe perfectamente qué teclas tocar para doblegarte, para hacerte ceder, y te conocen muy bien. Tú eres su presa, son depredadores y no te van a soltar tan fácilmente hasta verte totalmente destruida. Ese es el placer de la destrucción de la personalidad que envidian o que desean, ¿no? Yo creo que la forma de salir es buscar ayuda profesional para entender cómo operan estas personas, para tomar conciencia de que quien te ama no te daña ni con el pétalo de una rosa, como diría mi abuelo. Tienen que fortalecer y reparar su amor propio y su autoestima, porque hay un punto, y esto es muy importante, es que hay un punto en el que volver a darle una oportunidad a esa persona que te maltrata es fallarte de nuevo a ti misma, y esto daña tu autoestima mucho más que lo que pueda hacer el perpetrador, porque ya no va de lo que la otra persona hace, sino de lo que la víctima está permitiendo y consintiendo que haga la otra persona, ¿no? Y por eso es que la violencia va en aumento, porque cada vez el límite está menos claro, y en ausencia de límites más se excede en la violencia.
Entonces, contacto cero y terapia de acompañamiento profesional es imprescindible. ¿Qué secuelas se experimentan después de haber tenido una relación narcisista? Pues mira, depende del tiempo y de la gravedad, ¿no? Del maltrato emocional, incluso físico, que pueda llegar a sufrir la víctima. Las secuelas emocionales y psicológicas son tremendas, queda con una muy baja autoestima, con miedo a la soledad, desconfianza en sí misma y desconfianza en otros. Pueden caer en la generalización de pensar que los hombres o las mujeres todos son malos, o que todas las relaciones son un fracaso, o que no servimos para el amor, cosas así, ¿no? Que son generalizaciones y son medias verdades, pero están sujetas a la interpretación de lo que estas personas han vivido, ¿no? Creer en lo que el narcisista le decía durante su acoso, durante su maltrato, creer que es verdad, como cosas como que no vales nada, o que no eres nadie sin él, que no sirves para nada, que nadie va a quererte. Entonces eso está un poco internalizado y las víctimas se lo creen. Y desprenderse de esa creencia, que puede ser muy limitante, pues toma tiempo y toma horas de trabajo interno importante. Y la violencia puede dejar traumas tremendos en el inconsciente y operar bloqueándote para realizar incluso ciertas tareas. Hay quienes llegan a tener secuelas físicas, ¿no? A consecuencia de los abusos por el maltrato. Y no solamente que el abuso es sobre la víctima directa, sino que hay a veces miembros de la familia involucrados, como los hijos, que pueden convertirse en un futuro en personas muy sumisas, que a la larga serán víctimas también, o pueden convertirse en personas muy agresivas, que serán futuros perpetradores o maltratadores. Todo esto según el mecanismo de compensación que desarrollen para sobrevivir en estos ambientes y entornos abusivos. Por eso yo creo que es importante el acompañamiento, la psicoterapia, el coaching, ya que carecer de herramientas para sanar esas heridas puede hacer que la vida sea difícil de disfrutar o incluso de sobrellevar, porque aun cuando se logre separar del narcisista, las víctimas pueden caer en un estado permanente de victimización de sí mismas, que les impide empoderarse y tomar decisiones asertivas. Además, que si no se repara el origen de la conducta que las hace capaces de tolerar tanto abuso y tanto dolor, pueden fácilmente caer en manos de otro maltratado. Julia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tertulia en No me cuentes cuentos. Es un tema bastante amplio que hemos hecho estos 2 podcasts y que podríamos hacer muchísimo más porque este tema da de sí. Sí. Siempre salen conceptos nuevos y nuevas derivaciones de las que hablar con respecto a todo este tema. Muchísimas gracias. Que muchísimas gracias a ti, Raquel. Un placer para mí colaborar con tu programa y estoy a la orden siempre.